Buenos días, docente. Ahora nosotros vamos a exponer la parte del reconocimiento del exequatur, ¿no? Para empezar inicialmente, ¿qué es el exequatur, no? El exequatur es un procedimiento mediante el cual el Poder Judicial peruano reconoce la validez de la sentencia emitida por un tribunal extranjero. Este reconocimiento no implica revisar el fondo del asunto, sino verificar que la sentencia cumpla ciertos requisitos formales establecidos por el Código Civil y el Código Procesal Civil. Entre ellos tenemos que el tribunal extranjero haya sido competente, que el demandado haya sido válidamente notificado, que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada y que no contraiga el orden público, y que no exista un proceso previo a la sentencia incompatible en el Perú, ¿no? En esencia, el sector busca armonizar decisiones judiciales entre los estados y evitar duplicidad de procesos. Respondiendo a la segunda pregunta, es el resumen del caso, ¿no? El caso que analizamos es el señor Jorge Anaya Telles. Solicitó el reconocimiento en el Perú de una sentencia de divorcio emitida por la Corte del Condado de Palm Beach, en Florida. La demanda fue cerrada porque no acreditaba, primero, que dicha sentencia hubiera adquirido una calidad de cosa juzgada, y segundo, que el matrimonio referido en la sentencia extranjera fuera el mismo que el registrado en Ventanilla, ¿no? La Sala Superior declaró inadmisible la demanda. La autora presentó un escrito de subsanación, pero no acreditó los documentos requeridos como consecuencia de la Sala Superior, ¿no? Que rechazó la solicitud parte del demandante, apeló y el caso llegó a la Corte Suprema, ¿no? Ya como la tercera pregunta es, ¿cuál fue la controversia de este proceso? El problema jurídico principal consiste en determinar que la sentencia extranjera cumplía los requisitos establecidos en el artículo 2104 y el 2107 del Código Civil. Especialmente se discutió si la sentencia había adquirido cosa juzgada según la ley estadounidense, si el autor había acreditado que el derecho extranjero y si existía una condición clara de matrimonio celebrado en el Perú y en el proceso extranjero. Eso es en concreto. La cuarta pregunta, ¿no? Hacemos el análisis crítico de la jurisprudencia. En su análisis, la Corte Suprema recordó que el exequatur es un control estrictamente formal. El juez peruano no evalúa el contenido de la sentencia extranjera, sino el cumplimiento de los requisitos expresos de validez. Respecto a la cosa juzgada, la parte demandante sostuvo que en Florida las sentencias simplificadas no requieren una declaración expresa y firmeza. Sin embargo, no adjuntó prueba del derecho extranjero que respalde tal afirmación, siendo esto indispensable según el artículo 190 del Código Procesal Civil. La Corte Suprema concluyó que no era posible reconocer la sentencia sin dicha acreditación. En cuanto al vínculo matrimonial, aunque se presentó el acta peruana, la sentencia extranjera no mencionaba expresamente el matrimonio celebrado en Ventanilla. Esta omisión generó dudas razonables sobre si ambas decisiones se referían al mismo vínculo. Desde una lectura crítica, la decisión de la Corte Suprema es sólida en términos técnicos. El tribunal respeta el principio de seguridad jurídica y se ajusta estrictamente a las normativas del exequatur. No obstante, es posible reflexionar sobre dos aspectos. Como primer aspecto, tenemos la necesidad de que el Poder Judicial brinde lineamientos claros, ¿no?, y uniformes sobre los documentos que deben presentarse, evitando criterios dispares entre salas. En el segundo aspecto, se tiene el riesgo de un formalismo excesivo que dificulte el acceso a la justicia en caso de donde los ordenamientos extranjeros no emiten documentos equivalentes a los exigidos por la legislación peruana. Aún así, el tribunal resguarda adecuadamente el debido proceso y concluye que el rechazo no vulnera ningún derecho, pues el solicitante puede volver a presentar la petición subsanando las observaciones. Y de esta manera concluimos que el exequatur es un mecanismo indispensable para asegurar la cooperación jurídica internacional. El caso analizado evidencia la importancia de acreditar correctamente la cosa juzgada y el derecho al extranjero. La Corte Suprema actuó conforme al marco vigente legal y reafirmó el cumplimiento de la forma esencial de otorgar reconocimiento de sentencias extranjeras. Muchas gracias por su atención.